El Dr. Joan Clos es el director ejecutivo del Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, ONU Habitat, a nivel de subsecretario general por las Naciones Unidas. Ha ocupado su cargo desde octubre de 2010. Nacido en Barcelona, es doctor médico con una destacada trayectoria en servicio público y diplomacia. Fue electo 2 veces alcalde de Barcelona, sirviendo 2 mandatos de 1997 hasta 2006. Fue ministro de Industria, Turismo y Comercio de España entre el 2006 y el 2008. Antes de unirse a las Naciones Unidas, fungió como embajador de España en Turquía y Azerbaiyán. El Dr. Joan Clos es presentado por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y Comisión Nacional de Vivienda. Démosle la bienvenida a Mextrópoli 2017. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes y un saludo muy especial a Miquel Adrià y a todo el equipo de Mextrópoli. Creo que es una iniciativa extraordinaria de debate urbano, de los debates que hacen falta, que pueden contribuir realmente a trabajar en la búsqueda constante de ideas y alternativas para nuestras ciudades. Como ha dicho Miquel, las ciudades son un artefacto, creación de los humanos que, en fin, está teniendo o ha llegado a un nivel de complejidad muy importante y que tiene muchas perspectivas, tiene muchas estrategias de aproximación. Y hoy a mí me interesaría hablar sobre la contribución de la urbanización al desarrollo, a la prosperidad y al bienestar en el contexto contemporáneo. Y quisiera hablar de esto porque es un tema poco trabajado. Es decir, ¿cuál es la contribución de la urbanización a la prosperidad y al bienestar? Es un tema que se da por supuesto, se da por hecho, por aceptado por todo el mundo, pero no está claro cómo la ciudad genera prosperidad y bienestar en la sociedad contemporánea. Y yo creo que vale la pena que hablemos de esto porque a la hora de pensar en estrategias de mejora de la urbanización hace falta saber hacia dónde queremos ir, qué queremos conseguir. Porque, como pasaba Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes muy bien dónde quieres ir, puedes coger cualquier camino. Y el problema cuando manejas la urbanización es que si coges cualquier camino, cualquier camino te puede llevar a sitios absolutamente inesperados. Y yo creo que la urbanización ahora, a inicios del siglo XXI, necesita de una nueva reflexión, de un alto en el camino, y puede ganar o puede mejorar sensiblemente si somos capaces de pensar en la urbanización. El tema de la urbanización ha cambiado. Saben ustedes que hemos organizado en Quito Hábitat 3 muy recientemente, en el pasado octubre, y en Hábitat 3 hemos analizado la evolución de la urbanización en los últimos 20 años, desde Hábitat 2 en Estambul, en el 96, hasta ahora, el 2016. Y, en fin, uno de los primeros objetivos de este ejercicio es hacer un diagnóstico de qué ha sucedido en estos 20 años. Y el diagnóstico que sobresale alrededor de la urbanización en estos 20 años es que la urbanización se ha convertido en un proceso de impacto estratégico. Yo diría que por primera vez en la historia
de la humanidad, la urbanización está adquiriendo un tinte, una influencia en la sociedad humana que conlleva un impacto estratégico. Y ha conseguido este nivel ser un proceso de impacto estratégico para lo bueno y para lo malo. Como siempre pasa en la vida, en los procesos complejos. Empecemos por lo malo. En los últimos 20 años, desde el 96 hasta el 2016, la urbanización ha sido noticia lamentable para dos procesos de impacto estratégico global. Uno ha sido la crisis financiera del 2008, que se originó en Estados Unidos como fruto y consecuencia de una desregularización del mercado hipotecario con conductas financieras, digamos, absolutamente infundadas o sin buena base financiera, y esto generó unas burbujas especulativas y finalmente ha generado una crisis financiera mundial de la cual aún sufrimos las consecuencias y muchos países aún no se han recuperado de ella. Es interesante constatar que la urbanización, el mal manejo de la financiación de la vivienda haya tenido este impacto en Estados Unidos y que haya generado una crisis mundial. Pero aparte del impacto de Estados Unidos y su influencia mundial, hay otros países donde las malas prácticas o los errores estratégicos en financiación de la vivienda han producido también catástrofes económicas, ambientales y sociales muy importantes. En fin, esta crisis del 2008 es la crisis económica más importante después de la Gran Depresión del 29 y, en fin, tiene unas connotaciones relevantes. Y esto ha abierto los ojos a los gobiernos en el sentido de que, bueno, con esto de la urbanización hay que ir con cuidado. Y, en fin, no es un juguete con el cual se puedan hacer cualquier invento. Y ahora hay todo un proceso de revisión de regulaciones, etcétera, para evitar que se repitan riesgos como el del 2008. Hay otro impacto negativo a nivel global que también ha adquirido nivel estratégico y ha sido en el 2011 la primavera árabe. La primavera árabe ha sido una revuelta de la juventud desempleada en las grandes ciudades de Oriente Medio, donde el nivel de desempleo juvenil y la mala calidad de vida y la mala perspectiva de crecimiento para el futuro de esta juventud llevó a una sublevación en cadena que ha tenido unas consecuencias y unos impactos políticos no tan solo en la región, dada la propia naturaleza inestable de la región, el añadido de esta sublevación urbana ha tenido unos impactos globales, no tan solo regionales, y algunas de las cosas que continúan pasando por allí, como la guerra de Siria, están estrictamente vinculadas en una concatenación de causas y efectos a la primavera árabe. Por lo tanto, una segunda gran crisis de impacto mundial generado alrededor de los problemas de la urbanización. En este caso, una urbanización masiva sin generación de empleo y los riesgos asociados a tales comportamientos. A efectos, si estas dos crisis que he comentado son los aspectos negativos, hay también aspectos positivos. La urbanización ha sido uno de los caminos de crecimiento y de prosperidad de muchos países y
ha sido el instrumento que, junto con la industrialización, por ejemplo, explica el éxito económico de China. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento económico primero de Japón, después de Corea, después de los leones asiáticos, Malasia, Singapur, los países. Finalmente le tocó el turno a la gran potencia demográfica, la China, y China, Deng Xiaoping, establece un camino de desarrollo donde aúna urbanización e industrialización en una estrategia de cambio económico que ha llevado al país de $2.000 por cápita a los actuales $15.000, $16.000 por cápita, y ha conseguido que en términos absolutos la economía china ya sea la primera economía mundial. Y el proceso de urbanización de la China, con una urbanización de 600 millones de habitantes en 30 años, el proceso de urbanización más grande visto en la historia de la humanidad en tan poco tiempo, ha sido un elemento fundamental en la generación de valor y en el proceso necesario para sostener el crecimiento chino. Y además el próximo plan quinquenal que ha aprobado China establece una urbanización adicional de 400 millones más de personas, 200 millones que viven precariamente ya en las ciudades chinas, más 200 millones que aún hay por urbanizar en las zonas rurales. Pero es que China está muy claro, está aquí, es el gran ejemplo, pero ahora le sigue India. El presidente de la India ha establecido como estrategia de desarrollo la urbanización de la India, un poco siguiendo, aunque no se confiese así en público, el modelo chino. No les gusta nunca esta comparación a los indios. Lo que el presidente Morsi ha hecho es proponer la creación de 100 ciudades de 2 millones de habitantes cada uno en los próximos 5 o 6 años. Aquí tenemos otro, por el lado positivo, aunque tiene algunas externalidades negativas, como el caso de la contaminación en China, tenemos un ejemplo positivo de la contribución de la urbanización al desarrollo. Esta contribución ha sido especialmente exitosa en Asia, donde el continente es el continente que hasta ahora ha sabido transformar la urbanización en crecimiento de una forma más exitosa, a diferencia un poco de la urbanización que se esté dando en África, donde no está tan claro el binomio urbanización-industrialización y parece que hay unos ciertos años de decalage, de retraso, para engancharse en este proceso global de crecimiento. Y hay también lo que llamo la excepción latinoamericana. La excepción latinoamericana es una excepción que requiere un pensamiento, requiere un análisis, porque Latinoamérica está muy urbanizado, es el continente probablemente más urbanizado del mundo, con el 80 y pico %, pero en cambio es un continente donde la urbanización no ha estado vinculada con el crecimiento económico. Y esta excepción latinoamericana necesita de una explicación. ¿Por qué la urbanización de Asia ha sido contribuyente específico al desarrollo económico, a la prosperidad, al bienestar, etcétera, y en cambio la urbanización latinoamericana, digamos, deja que desear en su capacidad de producir desarrollo y bienestar? Además de por estos dos factores, tanto los negativos como los positivos, hay un tercer elemento a tener en cuenta que justifica el hecho de que la urbanización esté en el centro del impacto estratégico. Y es que la urbanización está absolutamente ligada a los grandes temas de actualidad. Primero, al cambio climático. El cambio climático es un problema
absolutamente real, ya nadie lo duda, excepto algunos radicales inconfesos. La urbanización está vinculada a la globalización y a un efecto inesperado de la globalización, que ha sido el incremento de las desigualdades a nivel planetario. Es decir, la globalización ha generado, en términos absolutos, un crecimiento de la prosperidad y el bienestar de la humanidad muy espectacular, entre ellos por la gran importancia cuantitativa de la contribución china al proceso. El número de pobres del mundo ha disminuido, pobres absolutos, ha disminuido de una forma radical, pero en cambio el precio que se está pagando a través de la globalización es el efecto inesperado del incremento de las desigualdades. O para ser más exacto o más preciso, porque el incremento de las desigualdades quizás no expresa del todo lo que queremos decir al hacer referencia a este tema. Lo que está sucediendo es la dualización del mercado de trabajo en el mundo. El mercado de trabajo se está dualizando de una forma muy clara y de una forma muy especial y muy vistosa en las ciudades entre los empleos de alto valor añadido y los empleos de bajo valor añadido. Y este impacto de la globalización en la dualización del empleo está teniendo unas consecuencias inmediatas y directas en la trama urbana. Se están haciendo barrios para ricos, barrios para pobres, se está segregando la ciudad, consecuencia de la segregación social. Y este es un reto, es un tema muy importante. Y hay un tercer aspecto donde la urbanización tiene un papel clave, lamentablemente, que es en el moderno tema del terrorismo y el impacto que el terrorismo tiene en las relaciones internacionales, en la seguridad, pero también en los modelos de organización social, en el control del Estado sobre las libertades individuales, etc. Es decir, la emergencia del terrorismo como un fenómeno urbano, porque el terrorismo en su interés en crear impacto, realmente si quieres crear impacto, lo más fácil es crear impacto donde hay mucha gente, ¿no? Y tenemos el caso del 11 de septiembre en Estados Unidos, pero también el caso de los ataques al metro en Londres y en Madrid, los ataques a París en los restaurantes, etc. Es decir, que se busca a la ciudad como la víctima para generar resonancia alrededor del fenómeno del terrorismo. Y el terrorismo está vinculado al tema de la seguridad, al aparato del Estado con relación a la seguridad, y está generando, como saben ustedes, en todas partes del mundo, unas transformaciones sociales de mucho calado, y seguramente nuestras ciudades en los próximos 20 años van a estar afectadas por estos grandes temas de la actualidad. El cambio climático, la ciudad consume mucha energía, como que la mayor parte de la energía que consumimos es fósil. La ciudad es un problema para el cambio climático. Es también un problema para el cambio climático porque muchas ciudades son costeras y habrá que invertir mucho para prevenir efectos indeseados. Por lo tanto, el cambio climático está vinculado a la urbanización de una forma muy sustancial. Y tengo que decir que la actitud o la respuesta de las ciudades al tema del cambio climático, de momento, no va al núcleo de la cuestión, no va a atajar el tema de la reducción y de la sustitución del consumo energético de una forma radical. Y este hecho, ya saben que se atribuye a la urbanización el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero. Si la ciudad no se convierte
en un actor proactivo en el cambio climático, vamos a tener problemas o vamos a dilatar o a retrasar la resolución a estos temas. Por tanto, cambio climático, el tema de la globalización y la dualización del empleo y sus efectos sociales y sus efectos urbanos, y el tema de terrorismo y sus impactos, ¿no? En el caso de París ya saben que al final la policía dedujo que los terroristas que intervinieron en el atentado de París provenían de un barrio marginal, pobre, muy degradado, de Bruselas. Es decir, donde se establece una correlación absolutamente directa entre mala urbanización en un sitio y emergencia de problemas de seguridad en otro sitio. Pero sea cual sea el contexto, es evidente que todos pretendemos mejorar el bienestar, la prosperidad y la seguridad para todos en una sociedad global que va a llegar a 10.000 millones de habitantes. Hay que reconocer que la especie humana, que ahora ya es una especie urbana, tiene un éxito biológico espectacular. Hemos tenido crecimientos de la población extraordinarios en los 2 últimos siglos y ahora estamos a 7.700 millones de habitantes y vamos a llegar a los 10.000 millones de habitantes. Y realmente esto, sin apelar a los terribles vaticinios del agotamiento de los recursos, que no parece el caso, sí que es cierto, las visiones malthusianas del futuro de la humanidad, lo que sí es cierto es que 10.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, bueno, somos un reto para muchas cosas, para la sostenibilidad del propio ambiente, para muchos aspectos. Y además, no dejamos de aspirar en una opción positiva de la historia y optimista del futuro en sociedades de bienestar y de prosperidad y de calidad de vida. Es decir, que el empeño de muchos, de la gran mayoría de la población, en conseguir vivir mejor es un empeño muy evidente que necesita de una cierta articulación. En Quito, en la nueva Agenda Urbana de Hábitat 3, lo que pretendemos, es decir, hay que entenderla, la nueva Agenda Urbana, en este contexto del cual les estoy hablando. En un contexto donde hay riesgos y hay oportunidades y en plena sintonía con los grandes procesos mundiales. Y en el tema de los grandes procesos mundiales sobre los cuales la urbanización va a tener que adaptarse, quiero resaltar brevemente 3 que me parecen de especial impacto en el futuro de la humanidad. Uno es el cambio de modelo de producción y de consumo. Es decir, hemos visto el crecimiento del bienestar y la prosperidad mundial en los últimos 2 siglos basados en el crecimiento económico y en la industrialización y el consumo de recursos naturales. Y hay todo un debate sobre el agotamiento de este modelo y sobre la búsqueda de nuevos modelos de producción y de consumo, es decir, de una economía y una sociedad postindustriales, claramente postindustriales. Y como que la ciudad siempre es reflejo del modelo social y económico, la ciudad va a cambiar con el modelo de producción y de consumo. Es decir, la ciudad que estamos acostumbrados actualmente es la ciudad industrial. Nuestra ciudad es una ciudad industrial. Y ahora estamos empezando a explorar qué significa esto de una sociedad postindustrial, una ciudad postindustrial.
El otro cambio que es relevante y que en los próximos 20 años va a ser relevante en la urbanización es el cambio tecnológico. La ciudad siempre cambia o se adapta al modelo tecnológico. Y en la época de la industrialización y entrando ya en el siglo XX, la tecnología que ha dominado el crecimiento económico ha sido la automoción, el coche. La industria, hasta bien entrados los años 70, la industria mundial ha tenido un eje directriz que ha sido la automoción, que ha arrastrado a todas las demás tecnologías. Pero luego ha emergido otra nueva tecnología, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, el Internet, todos estos nuevos desarrollos tecnológicos que están tomando el relevo como directriz tecnológico del cambio social. Y estamos en plena euforia en pleno florecimiento de las TIC. Así como el coche está entrando ya en una fase donde, por cierto, las TIC lo están invadiendo, ¿no? Ya el coche sin conductor o conducción automática será un híbrido entre tecnología de la información y tecnología clásica del coche. Pero si miramos las ciudades de principios del siglo XX, incluso las imágenes, ¿no? Con el Forte todos los trabajos de Corbusier y su contribución a la forma urbana, la preponderancia de la calle ancha para coches, la segregación de los peatones de los coches, todas las ideas de la Carta de Atenas estaban absolutamente infectadas por la tecnología de éxito del momento, ¿no? Y ahora estamos en pleno auge de las tecnologías de la información y la comunicación que están cambiando nuestra sociedad. La información es mucho más barata, hay un tráfico de información muy alto y esto tiene sus consecuencias. Pero estamos entrando también ya en una tercera revolución tecnológica, que es la biológica y genética, de las cuales ya estamos viendo los primeros efectos. Y quizás el que más interese desde el punto de vista de la urbanización va a ser el envejecimiento saludable de la población. Ya en Europa y en Estados Unidos el tema, y en Japón y en China el envejecimiento de la población es un tema muy importante socialmente, que va a requerir de nuevas formas habitacionales, de nuevas arquitecturas, de nuevas formas urbanas para atender a este cambio tecnológico. Otro efecto positivo en general, aunque pueda tener algunos inconvenientes, de la revolución tecnológica de la biología y la genética es la capacidad de producir alimentos que no deja de sorprendernos. Cada vez que se vaticina una crisis malthusiana de la población, se produce una revolución agraria verde, como la que se produjo en la India en los años 70 y luego, que lo que hace es incrementar la productividad agraria. Y de hecho, en estos momentos estamos produciendo más alimentos con menos tierra cultivada que hace 30 años. Incluido en este proceso el incremento que se ha dado de 1.800 millones de población en términos absolutos. Y el hambre, afortunadamente, se está reduciendo en números absolutos a bolsas muy resistentes y muy delicadas en algunas partes del mundo, pero las grandes hambrunas que habíamos, en fin, los que tenéis mi edad,
recordamos en nuestro periplo vital, pues estas grandes hambrunas afortunadamente están desapareciendo. Y los análisis de Naciones Unidas y de la FAO ya dicen que el problema del hambre no es la cantidad de alimentos, porque hay más que suficiente, de hecho se desperdicia el 40% de la producción alimentaria global. El problema del hambre es la distribución de los alimentos. Por lo tanto, en la revolución tecnológica vinculada, que está de alguna forma empalmándose con las TIC, esta revolución biológica y genética, nos va a llevar también a un modelo de sociedad, a unos modelos de estructuras urbanas que son cambiantes. Y hay un tercer cambio. Si he hablado del cambio de modelo de producción y de consumo, el cambio tecnológico, hay el cambio político y social. El cambio de la gobernanza política de las sociedades humanas. Desde la caída del muro de Berlín, el modelo comunista ha desaparecido en términos globales. La democracia liberal con sistema representativo ha tenido un florecimiento absoluto después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos en una fase donde, bueno, estamos viendo la emergencia de modelos competitivos a la democracia liberal representativa, como el capitalismo de Estado, y las tentaciones autoritarias de regímenes de transición o incluso en regímenes democráticos donde empezamos a detectar cierta involución de la democracia liberal representativa. Por lo tanto, no está escrito cuál será el cambio político-social que se va a dar en los próximos 20 años. Todos estamos expectantes ante no tan solo los resultados electorales en Estados Unidos, pero ahora en Europa, en fin, cómo se va a resolver el conflicto de Oriente Próximo, en fin, y cómo va a resistir el capitalismo de Estado de China, el crecimiento económico y las libertades individuales, etc. Todo esto plantea un escenario de transformación político-social que sin duda alguna va a afectar a las ciudades, porque es obvio que la ciudad es una construcción colectiva humana, por lo tanto política. En este escenario es en el escenario en el cual hemos presentado la nueva Agenda Urbana de Quito, donde proponemos una visión optimista de la contribución de la urbanización a la prosperidad y al bienestar. Es decir, no renunciamos a pensar que la buena urbanización puede ser un instrumento para mejorar las chances, las probabilidades de que el colectivo humano, la sociedad humana, viva mejor, más prósperamente y más segura y con mayor calidad de vida. Por lo tanto, la nueva Agenda Urbana de Quito es un documento optimista, es decir, es un documento para el cambio, es un documento para la transformación. No es un documento para los que están satisfechos con la realidad actual. Si alguno de ustedes está contento con el modelo urbano actual, pues no se lean la nueva Agenda Urbana, porque la nueva Agenda Urbana parte del reconocimiento de que la urbanización no está bien, en general, es francamente mejorable y ha de mejorar, dado que la mayor parte de la población ya es urbana en el mundo y más que lo va a ser, y por lo tanto, si no se resuelven bien los retos urbanos, no se van a resolver bien los temas de la sociedad humana.
Y la nueva agenda urbana se plantea alrededor de 5 grupos de estrategias urbanas, 5 pilares de transformación urbana. Muy brevemente, el primero de ellos es una política nacional urbana. Hemos analizado la urbanización y solo hay 15, 20 países de todos los del mundo, que son 197, solo hay 15 países que podamos decir que tienen un documento de política nacional urbana que merezca este nombre. Todo el mundo tiene políticas nacionales para todo, en título. Política nacional ambiental, energética, de vivienda, de no sé qué, de transporte, etc. Pero política nacional urbana, es decir, analizar cuál es el papel del Estado en la calidad urbana, solo hay unos 15 países del total de todos los países del mundo que lo tienen. Estamos, por lo tanto, a un 7% de los países del mundo. ¿Por qué es importante y es conceptualmente innovador que Quito y la nueva agenda urbana hable de la política nacional urbana? Porque hay mucha gente que no entiende qué tiene que ver el Estado con la urbanización. Y hay mucha gente que ocupa poderes en el Estado que no tiene ningún interés en comprenderlo. Porque es un tema complicado, es un tema que no es fácil. Pero el Estado es el responsable en última ratio de la calidad urbana del país. Es decir, si uno busca y ve una ciudad que es un desastre y dices, bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién vamos a pedir responsabilidades? ¿O es que no hay responsabilidades? Si hay responsabilidades, la última ratio de responsabilidades es del Estado. Porque, claro, queda muy fácil decir que la culpa es que el alcalde es malo o es tonto o en fin. Esto no convence a nadie. La última ratio de responsabilidad de la calidad urbana del país es del Estado. Si no, ¿quién va a ser? ¿Las corporaciones privadas? ¿Los ciudadanos que bien hacen en sobrevivir cada día? Por lo tanto, hay que reivindicar, hay que exigir, hay que reclamar, hay que poner sobre la mesa la responsabilidad del Estado sobre la calidad urbana. Y hay 2 formas en que el Estado es responsable de calidad urbana. Uno, primera y fundamental, el Estado marca las reglas del juego de la gobernanza nacional. El Estado marca las competencias municipales, marca la financiación municipal. El Estado es el poder legítimo que estructura las políticas públicas. Por lo tanto, el Estado es responsable de lo más importante de la urbanización, que es su gobernanza. Segundo, el Estado moderno, sobre todo a raíz de finales del XIX, todo el siglo XX, está aumentando su función. Hasta el siglo XIX el Estado solo se encargaba de la guerra y de poca cosa más. Pero a partir del finales del siglo XX, con Bismarck y luego el periodo revolucionario iniciado en la Revolución Francesa, luego seguida de la americana y, en fin, todo el proceso de las revueltas europeas del siglo XIX, ha llevado a que el Estado ha asumido las funciones del estado de bienestar, el welfare state. Es decir, el Estado que antes solo representaba un 2, un 3 o un 5 o en algunos casos el 10% del Producto Interior Bruto, ahora el Estado suele estar entre el 20 y el 30 y en algunos sitios llega al 50 y al 55, como el caso de los países escandinavos, Francia y algunos otros estados modernos, donde el estado del bienestar forma parte consustancial de la vida cotidiana.
Y el estado del bienestar, función del Estado, tiene la responsabilidad de la educación, de la sanidad, de la seguridad, de la atención a las necesidades básicas, de la redistribución de la renta. Para esto se ha creado el impuesto de la renta, para hacer redistribución de la renta. Es responsable de las políticas financieras para la vivienda asequible, etc. Todo esto son políticas estatales que en algunos países avanzados se delega su gestión, no su regulación, a la administración local. Pero la titularidad de la política es estatal. Por lo tanto, el Estado tiene dos maneras de influir en la calidad urbana de nuestras ciudades: la regulación de la gobernanza y la prestación directa de los servicios del estado de bienestar. Tú puedes tener un alcalde magnífico en una ciudad con un plano urbanístico perfecto, que si no hay política de seguridad, política de educación, política de redistribución, seguro de desempleo, salario mínimo, etcétera, todo esto no contribuye a la buena ciudad. Por lo tanto, el nuevo paradigma que propone Hábitat 3 en su primer punto es que se requiere de un nuevo pacto entre Estado y Administración local para hacer bien la urbanización. El segundo aspecto de los 5 que plantea la nueva agenda urbana es el marco jurídico legislativo de la urbanización. Es el segundo aspecto y es fundamental también porque tiende a menospreciarse, tiende a no valorarse en su trascendencia. Pero la ciudad es un fruto del imperio de la ley. No se puede urbanizar bien sin una buena legislación. La ciudad es una construcción política que se regula por la ley. Y es en la ciudad democrática donde la función de la regulación jurídica tiene mayor trascendencia. Por lo tanto, no podemos hablar de transformación urbana sin hablar de legislación urbanística. Y en la legislación urbanística, en fin, hay un conjunto de principios básicos sin los cuales es impensable incluso imaginar una buena urbanización. Muchos de los problemas que encontramos en patologías urbanas alrededor del mundo son tienen su raíz en la mala regulación. Cuando hablo de regulación y legislación urbana, no estoy diciendo que falte, porque lamentablemente hay muchos países donde lo que sucede es que sobra, o no se implementa, o está mal hecha, o no se cumple. Por lo tanto, cuando resalto el tema de la legislación es porque forma parte la buena legislación y su buena implementación forma parte de la buena urbanización. Sin ella no se puede. Y un tema crucial que tiene que regular la legislación es el tema de las ganancias y las contribuciones a la urbanización. Es decir, la urbanización genera dinero, genera prosperidad. Todos conocéis a algunos millonarios que se han hecho millonarios gracias a negocios urbanos. Por lo tanto, la urbanización tiene una capacidad también a veces poco comprendida de generar prosperidad, de generar riqueza. Para ser más claro,
de crear dinero. La urbanización crea dinero. Si uno tiene un solar que es rural y por la noche el alcalde lo transforma en urbano, ¿qué le pasa al precio de este solar? Aumenta. Al día siguiente puede vender el solar por 10 veces el precio del día anterior. Por lo tanto, la regulación urbana, por ejemplo, genera valor urbano, crea dinero. Es como los bancos que crean dinero también, pues la urbanización crea dinero. La urbanización crea dinero, crea prosperidad, de donde no la hay. Y esto hay mucha gente que no acaba de entenderlo. ¿Cómo puede ser que se cree dinero de la nada? Pues sí, la urbanización crea dinero de donde no lo hay. Y esto tiene que ver con la naturaleza del dinero. Y ahora no me quiero extender en esto, ¿no? Por lo tanto, la urbanización genera dinero y el problema es que este valor que genera la urbanización tiene que ser compartido por la sociedad. No se puede otorgar a un solo actor del proceso de urbanización, que suele ser el promotor, ¿no? El que tiende a quedarse en sociedades poco estructuradas, donde la legislación es muy débil. Todo el valor añadido de la urbanización se lo queda el propietario del suelo o el promotor urbanístico. Claro, esto es injusto porque se genera un valor que no está redistribuido. Y el tema de la urbanización pasa por regular los derechos o las ganancias y las contribuciones. Y esto solo se puede regular por ley, porque si no se regula por ley, tenemos la famosa y consabida corrupción urbanística, que parece un lema mundial, como si todas las ciudades del mundo fuesen corruptas, porque como que hay mucho interés, mucho dinero y mucha especulación, pues hay mucha corrupción. Claro, el proceso urbanístico que genera valor requiere de un sistema de redistribución del valor, que hay que hacerlo por ley, para que todos sepamos a qué atenernos y para evitar la corrupción. Por lo tanto, el principio de la ley es fundamental, ¿no? Es decir, nosotros, yo siempre comento que las abejas hacen sus habitáculos por instinto, ¿no? Y está imprimido en sus genes, y hacen las colmenas, y todas las colmenas del mundo son iguales. Cuando has visto unas, las has visto todas, hexagonales, etcétera, etcétera, muy elaborada, una gran creación constructiva, o lo que hacen las termitas, ¿no? Pero los humanos no hacemos las ciudades por instinto. De hecho, cuando no hay regulación y hacemos las ciudades a nuestro buen entender, lo que sale es la favela, el slum, sale una urbanización espontánea, muy poco productiva. Por tanto, la buena urbanización, la que genera valor, está diseñada y está regulada por ley. Es la forma que tenemos los humanos de hacer bien la ciudad. El tercer aspecto de la nueva agenda urbana es el diseño urbano. Un poco ligando con el diseño jurídico está el diseño físico del espacio urbano. Si no lo diseñas, la espontaneidad o libre actuación de los factores del mercado o de las empresas o de quien sea, lo que hacen es una ciudad que está inconexa, que es ineficiente, etc. Es decir, la ciudad hay que diseñarla. Y todas las buenas ciudades del mundo que tienen valor están diseñadas. Es lo que hasta ahora llamábamos urban planning o planeamiento urbanístico, pero que yo prefiero llamarle diseño urbano porque el planeamiento urbanístico ha ido mal en los últimos 40 años.
ha entrado en una dirección perniciosa, patológica, ha perdido prestigio, ha perdido autoridad y está, en fin, no está a la altura de las circunstancias. Y lamentablemente en esta pérdida de reconocimiento y de valor hacia la planificación urbana se está yendo la función de diseño urbano. ¿Quién diseña ahora la ciudad? Cuando hablo de diseño urbano, yo me refiero al principio básico de la urbanización, porque aquí también podemos empezar a hablar de muchísimas cosas. Es decir, hay quien confunde diseño urbano con master planning, con strategic planning, con zonificación. Esto no es diseño urbano. El diseño urbano es hacer las calles bien hechas, el espacio público bien hecho y el espacio edificable parcelado bien hecho. Y esto es urban planning o diseño urbano. Todo lo demás es acompañamiento. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién hace hoy el diseño urbano? Entendido como yo lo entiendo, como el diseño del espacio público, básicamente calles y espacios abiertos, el espacio edificable y su interrelación. ¿Quién hace este diseño? Teóricamente está claro, lo tiene que hacer el ayuntamiento, quien sea, la autoridad urbanística. En la práctica lo hace el promotor urbanístico, porque el gobierno municipal ha perdido autoridad, se ha debilitado o ya es débil desde su principio y no tiene capacidad de confrontarse ante las dinámicas económicas de la urbanización y lo que hace mayoritariamente es delegar en el promotor su propio... en fin, yo he visto en muchas ciudades del mundo en desarrollo que un alcalde cuando ve un inversor a la distancia le pone la alfombra roja, le dice venga, venga, construya usted y el inversor incluso si es bien intencionado y le dice al alcalde pero deme usted el plan urbanístico y el alcalde no, hágalo usted mismo. Porque el alcalde no puede hacer, ni tiene los instrumentos, ni seguramente la capacidad política para hacerlo. Por lo tanto, hay que reivindicar el diseño urbano como el tercero de los 5 pilares de la urbanización que sale como fruto de Hábitat 3. El cuarto es el financiamiento de la urbanización. Como proceso diseñado, la urbanización requiere de un plan financiero. Y si no hay un plan financiero, va a salir la favela o la urbanización espontánea o la urbanización, la ocupación, etcétera, de terrenos que no se deberían urbanizar, etcétera. Es decir, la falta de un plan financiero de la urbanización es especialmente dramático porque si no hacemos un balance de qué gastos tiene esta urbanización y, por lo tanto, qué ingresos debo tener para hacer frente a estos gastos, no se va a urbanizar bien. Y puedes tener un plan extraordinario, incluso puedes tener una legislación extraordinaria, pero si no tienes un plan financiero para urbanizar, no va a salir. Y la ausencia de planes financieros lleva a unas patologías urbanas inmensas y también, de nuevo, a una transferencia de la responsabilidad al promotor privado para que, en fin, si pueda, haga el alcantarillado o si tiene a bien, haga no sé qué, ¿no? Las aceras bien hechas. No, sin un plan financiero no se puede urbanizar bien. Y el cascabel al gato al plan financiero no suele estar en el problema de cuáles son los gastos, porque están bastante claros cuáles son los gastos. El cascabel que hay que ponerle al gatito es dónde están los ingresos.
Es decir, cómo conseguir los ingresos para hacer una buena urbanización. El quinto y último punto de la nueva agenda urbana es la implementación local, es decir, la puesta en práctica de todas estas ideas y todos estos principios. La realización concreta en el proyecto urbano concreto, en la edificación, en el espacio público, etcétera, de todas estas buenas intenciones. Hay que terminar el proceso haciéndolo y haciéndolo bien. Y aquí se abre otro gran capítulo de estrategias urbanas donde lamentablemente hay muchas dificultades para atar bien, cerrar bien el proceso. En fin, desde los planes de ensanche urbano, los planes de reforma interior, las estrategias de rehabilitación de barrios, etcétera. Todo esto, dónde se pone la vivienda, cómo se financia la vivienda, todo esto forma parte, al final, termina en la implementación. Y si el modelo es perfecto, pero la implementación es imperfecta, estamos ante un riesgo inmenso para la buena urbanización. Una buena urbanización, sabemos ahora ya, gracias a los economistas de la Geographic Economy, entre ellos Krugman y su premio Nobel en el 92, creo que fue, sabemos que la ciudad genera valor, lo genera en gran cantidad. La urbanización, hay que pensar en ello, la urbanización es un proceso que no nos requiere incentivos. Hay una gran dinámica de la población en urbanizarse incluso espontáneamente. ¿Por qué será? Pues porque la urbanización genera valor. Y además, todo este gran tema que a veces escucho, es que falta mucho dinero para urbanizar. No, no es cierto. No falta dinero para urbanizar bien. Por principio lógico, la urbanización cuesta menos de lo que produce, porque si no costase menos de lo que produce, no tendría lugar, no sucedería. Y la historia de la humanidad desde hace 10.000 años se basa, desde el Neolítico, en la urbanización. Y además sucede espontáneamente, sin incentivos. Por lo tanto, no se preocupen por el coste de la urbanización futura, porque la urbanización genera más valor del que cuesta. Lo que pasa es que hay que compartir el valor que genera. Si todo el valor se lo quedan 4, entonces no hay dinero para hacer bien la urbanización. No escuchen estas predicciones fatalistas que dicen la urbanización va a requerir en los próximos años 3 trillones de dólares americanos, de estos que se revaloran. Sí, 3 o 4 o 6. Pero ya les digo que va a producir más. Si no, no será. Tranquilícense. Por lo tanto, en fin, con todos estos conceptos queremos llamar la atención hacia una nueva visión hacia la urbanización que conlleva la responsabilidad política de ponerle el cascabel al gato. Pero no es imposible. Es factible y es extremadamente favorable para las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.